no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Soy Javier Santos, tengo, dentro de 2 días cumplo 56 años, nací el 5 de marzo de 1964, o sea, tengo ya una trayectoria. Yo nací en una familia, pues la típica familia española, en los años 60, 70, 80, una familia más o menos acomodada, con unos padres tremendamente creyentes y católicos, que siempre nos educaron procuraron educarnos en la fe, ¿no? Con una visión por parte de mis padres, sobre todo de mi padre, muy clara sobre lo que era la formación cristiana, en tanto en cuanto nos dejaba libertad, ¿no? Nunca mostró una especial propensión a influirnos excesivamente, no, simplemente nos dejaba guiar. Aquí sí recuerdo, y recuerdo firmemente cómo mi padre lo que imponía eran unas pautas de conducta dentro de la moral, ¿no? Y nos alimentaba mucho en la fuerza de voluntad y en el trabajo bien hecho, ¿no? Pero a partir de ahí nos solía dejar prácticamente a que nuestra libertad actuara. Por supuesto, hicimos la comunión, nos confirmamos y me casé en su momento por la Iglesia, ¿no? Pero lo que sucede es que con el transcurso de los años, según vas creciendo, pues vas alejándote de todo aquello que excepto lo que es puramente material, que es lo que a mí me atraía, que era pues utilizar esas enseñanzas de mi padre en pos de mejorar mi estatus personal, me voy alejando paulatinamente del cariño con el que el Señor siempre nos estaba recogiendo, y cada vez que tenías problemas te encomendabas a Él y eso lo vas olvidando, ¿no? Llega un momento en mi vida que ahora tengo concretado, en el que estoy totalmente desprovisto de toda sensación espiritual. Es decir, ahora recopilando, como he recopilado en un texto lo que ha sido toda mi vida anterior, personal, de estudios y profesional, solo veo la materialidad de mi existencia, ¿no? Y vuelco todos mis estudios, yo estuve estudiando en la Facultad de Ciencias Económicas de la Autónoma, en lo material. Me dedico solo y exclusivamente en progresar económicamente, tengo éxito, primero personalmente como profesional por cuenta ajena en diferentes empresas, llegando a cotas altas de responsabilidad y poder, y luego decido ser empresario, y a medida que voy creciendo en la empresa voy ganando más dinero y me olvido totalmente de la condición humana, ¿no? de lo que hay de personal y de humano en el resto de las personas. Veo a las personas como meros objetos productivos y me centro únicamente en ganar dinero, ¿no? Y así va transcurriendo el tiempo, es decir, no paro de trabajar. Llega un momento en que no tengo ni vacaciones, solo y exclusivamente me dedico a trabajar y a ganar dinero, a trabajar y a ganar dinero. A mirar, cierto es, con cariño a mi familia y a cuidar de ellas, pero buscando exclusivamente un bienestar material, ¿no? Y así cuento que me equivoco en todos los puntos de vista, porque a todo el mundo lo trato de igual manera, ¿no? O sea, yo mido a las personas primero desde mi vanidad, desde mi soberbia intelectual, donde lo principal que yo estimo es que soy superior intelectualmente, moralmente y económicamente a los demás, y lo que es peor, ¿no? Pongo la medida de mi bondad en la medida en la que yo hago bien a los demás, hago bien materialmente, es decir, yo busco recompensa a mi satisfacción personal por medio de mis donaciones, de contratar a una persona, de prestar dinero a otra, es decir, es una falsa bondad. Lo que estoy haciendo es aumentar mi ego personal, ¿no? Y lo que es peor aún, si no encuentro recompensa a ese ego, me enfado,
¿no? Si yo no encuentro recompensa porque ni me alaban porque he hecho tal favor, he colocado a otra persona o he dejado tanto dinero o he dado tal donación a cualquier de las asociaciones con que se acercaban a mí, yo interiormente me enfadaba, ¿no? Es decir, es una falsa bondad. Lo que yo estaba predicando y lo que yo estaba postulando, que yo creía que era una persona muy bondadosa, muy católica y muy cristiana, en realidad lo que estaba haciendo era egocentrismo puro y duro, ¿no? Y además, como las demás personas, no sé, yo no estoy entre los demás, pero sí trataban de agradarme con esas acciones, eso iba autoalimentando mi ego, ¿no? Eso transcurre inevitablemente durante muchos años de mi vida, prácticamente 20 años de mi vida, ¿no? Yo creo que esa satisfacción que yo recibo es porque ellos la transmiten, es decir, ahora me di cuenta que ellos lo hacían de buena gana y que pensaban que yo lo hacía desde un punto de vista como ellos percibían, que sé, y ahora reconozco que mis padres, mis hermanos percibían el buen hacer que yo les hacía, pero yo lo percibía como una obligación. Es decir, si yo te hago esto, estás obligado a quererme más, estás obligado a verme con mejores ojos, estás obligado a hablar bien de mí. Yo tengo 4 hijados, bueno, 3, y decía, bueno, claro, lo hacen porque tengo dinero para que les haga mejores regalos. Y visto desde la perspectiva que tengo ahora, ¿no? Como dice Julián María, la perspectiva cristiana, ellos lo que querían era para lo mejor para sus hijos. O sea, me daban a sus hijos porque entendían que yo era una persona de éxito, pero por mi trabajo, pero que podía infundirles a ellos mi carácter, ¿no? No veían lo que yo estaba viendo dentro de mí mismo, y es que simplemente por mi dinero los demás me querían, ¿no? O sea, era un egoísmo tremendo el que mantenía dentro de mí. Eso me lleva primero el exceso de ambición, el exceso de no parar de trabajar, me lleva a un primer episodio de mi vida crítico. Tengo que ser ingresado por una úlcera en el estómago por estrés, por trabajo, y de la que no aprendo. Es la primera caída de la vorágine del mundo de la empresa, que es un golpe tremendo, pero no me doy cuenta. En esa primera bofetada no me doy cuenta. Me recupero, estoy con los médicos y sigo con la misma película, ¿no? Sigo tratando de hacer lo mejor que sé para mí mismo, porque en realidad lo que estoy haciendo es para mí mismo, y lo demás lo compro. Es decir, si yo quiero que alguien me mire bien, lo que hago es comprarlo, ¿no? El mejor regalo posible, el mejor trabajo posible. Es decir, lo que estoy haciendo es comprar las voluntades de las personas, ¿no? Y así sigue el transcurrir de mi vida durante mucho tiempo, ¿no? Me voy alejando cada vez más y cada vez más de la vida cristiana, y aunque los demás tienen la percepción de que yo soy un buen católico, no es cierto. La realidad es que no es cierto, porque cada vez estoy más y más alejado, y en realidad aquellos que me hacen padre de sus hijos piensan por mi expresión exterior que yo soy un buen católico, y no lo es, porque no practico ni la caridad hacia los demás, y lo único que procuro, como creo que me repito ya, es un exceso de soberbia y de vanidad, ¿no? Y de esa manera paso mucho tiempo de mi vida. ¿Qué sucede? Que la vida te pone delante de tus debilidades, ¿no? Y al fin y al cabo todas esas fortalezas que yo quería tener son columnas de barro, ¿no? Son columnas que a la mínima que sopla un poco de viento están sustentadas sobre arena de playa, no están sustentadas sobre cemento ni sobre un buen hormigón. Y con uno de los grandes éxitos que tengo, por mi vanidad, por mi superioridad moral, por mi superioridad intelectual, que me creo que todo lo hago bien, cometo un error grave, del que no soy consciente en principio, ¿no? Pero que en un acto jurídico resulta que sin percibirlo, y creo que bien asesorado, cometo un delito, ¿no? Que pasa desapercibido en un principio porque es una sociedad mía y es un delito económico, los que antes no se tipificaban, y que
de un tiempo a esta parte se viene identificando. Recibo en el despacho de unos abogados amigos una citación de la Fiscalía y no le doy importancia. Sigo siendo superior, sigo pudiendo con todo y no le doy importancia. Pasan los años hasta que viene un juicio. Tampoco le doy, bueno, ahí quizás le doy un poco más importancia, sobre todo porque mi mujer se ve involucrada, ¿no? Al ser un delito societario que tiene que ver con las empresas de casa, y entonces le presto mayor atención y procuro para ella una excelente defensa y para mí la mejor que consigo, ¿no? Pese a todo, esto pasa durante unos cuantos años, porque la justicia, como sabemos, aquí es bastante lenta. El caso es que acabo condenado a prisión, ¿no? Y en ese momento haces un parón en tu vida y dices, bueno, no te lo puedes imaginar, es como una persona como yo, pero vamos a ver, ¿cómo voy a entrar yo en prisión? Si yo no soy un delincuente, si yo no he hecho nada malo, si yo no he pensado que hacía nada malo, voy al contrario, yo soy muy bueno, si todo lo que he hecho ha sido, o sea, aquí no se pone en la balanza todo lo bueno que yo hago, pues no se pone en la balanza, ¿no? Todo el castillo que tienes montado a tu alrededor, como no tiene una base espiritual, lo que hace es que caes profundamente en una espiral depresiva donde todo se vuelve en tu contra y tus capacidades y todo lo que tú creías que manejabas no eres capaz de parar ese momento. Con lo que no me queda otro remedio que parece que es el 14 de abril del 2015 entro en prisión. Entro en el Centro Penitenciario Madrid 4, en Navalcarnero, y eso supone un shock muy fuerte, muy importante, es decir, de vivir con todos los lujos, de vivir en una organización, pues podemos decir, de las más caras de Madrid, si no por de España, de vivir en libertad, al fin y al cabo. Te ves introducido en un cuarto de 8 metros cuadrados, donde compartes una litera con otra persona, donde no tienes intimidad ni para ir al baño y donde toda tu libertad se ve coartada. No existe la libertad, solo existe la libertad de pensamiento y una libertad de pensamiento muy limitada, porque como se te ocurra decir lo que piensas en muchas ocasiones, es muy perjudicial para ti, porque obviamente dentro de la prisión lo que va sucediendo no es para pensar muy buenas cosas, ¿no? ¿Qué sucede dentro de la cárcel? Pues dentro de la cárcel empiezan a ocurrir muchas cosas en el sentido espiritual. Primero me encuentro con un sacerdote extraordinario que es el padre Javier, es un hombre que lleva toda su vida en la labor penitenciaria y que te empiezas a dar cuenta de lo valioso que es lo mínimo, ¿no? De lo valioso que es un par de calcetines, de lo valioso que es ropa interior, de lo valioso que son 10 euros al mes, que es lo que hace ese sacerdote por gente que no tiene nada, ¿no? Y empiezas a mirar a otras personas y al principio entras juzgando a las personas, ¿no? Bueno, pues mira, yo soy muy bueno, yo vine aquí porque en realidad yo no he hecho nada, porque esto ha sido una cosa, porque es una denuncia falsa, porque empiezo con esa retórica al principio, que es muy natural, ¿no? Y es lo que pensaba, pues este es un traidor y le da envidia de que yo haya ganado más dinero que él, que puede que haya cierta razón esa, pero la realidad es que me encuentro en un centro penitenciario donde estoy rodeado por delincuentes que piensan igual que yo, que ellos no han hecho nada, ¿no? Y que esa va a ser mi vida durante 3 años. Y eso me empieza a hacer recapacitar un poco, ¿no? ¿Por qué? Primero, comienzo a colaborar con una comisión que hay dentro de la cárcel que se llama Comisión de Ayuda Legal, que los que teníamos cierta formación jurídica, yo no tenía formación en Derecho Penal, pero la voy adquiriendo, pues tenía formación en Derecho Mercantil y en Derecho Civil, con lo cual no se me hace muy complicado aprender algo de Derecho Penal y ayudar a los demás, y empiezo a dar cuenta que todos piensan como yo no he hecho nada. Pues yo pienso lo mismo, yo tampoco he hecho nada, ¿no? Y en algún caso que sí detallo en el libro, pero aquí no voy a exponer claramente, un chaval que me dice que le haga un recurso donde tiene una condena por un delito bastante feo, como se dice dentro de prisión, o bueno, bastante horroroso si se piensa en él, al leer y para hacerle un recurso que quería para salir de permiso, que lo que él me decía tiene razón, es decir,
Su condena, pues una condena floja, digamos, desde el punto de vista argumental, ¿no? Entonces digo, ¿y qué hago yo juzgando a este hombre? O sea, ¿qué hago yo juzgando a este hombre? ¿Quién soy yo para juzgar a esta persona, ¿no? Si en realidad tiene más razones que yo, lo mío es más objetivo que lo suyo, ¿no? Es decir, el mío es un hecho objetivo que es penalmente punible. El suyo yo veo rarezas, ¿no? Y eso me hace empezar a ver que quizás yo no tenía tanta razón, ¿no? Posteriormente a eso, y empiezo a dudar de mi capacidad de juzgar a las personas, ¿no? Hasta que me doy cuenta de que no soy quien para juzgar a las personas y comienzo a no juzgar a las personas. Luego me doy cuenta que la cárcel es un nido de sufrimiento, ¿no? Y empiezo a descubrir en muchos rincones de la prisión al Señor. Es decir, en prisión hay gente que pasa síndromes de abstinencia brutales y está sufriendo. En prisión hay gente, muchísima gente que le deja a la esposa. Está el Señor, ¿no? He visto a personas, he visto doctorados en Derecho, profesores de cátedra, llorar porque una hija suya le escribe de Londres. Eso es puro sufrimiento. Y llorar a moco tendido, tíos de 50 años, ¿no? He visto como niños pequeños en los vis a vis al despedirse de sus padres no lo entendían. Una cosa que es muy dura es cuando había un chaval de unos 5 años que le decía a su padre: oye papá, la próxima vez no te apuntes a eso. Claro, su padre estaba destrozado. Eso es puro sufrimiento. Ahí creo que empecé a descubrir al Señor profundamente, ¿no? Ahí le empecé a descubrir y también empecé a descubrirle en el Padre Javier, porque el Padre Javier es el paño de lágrimas de toda esa gente. Con lo cual el Padre Javier, que es el perdón, es la misericordia y es las bienaventuranzas dentro de prisión para todas aquellas personas que muchas de ellas no tienen a nadie. Nosotros somos unos privilegiados. Mucha gente y yo pues teníamos visitas, venían nuestros hermanos, a muchos de ellos iban a visitarles sacerdotes y te reconfortaban, ¿no? Pero la mayoría, la prisión es un castigo para el que está dentro y para el que está fuera. Es decir, tú estás sufriendo una limitación de tu libertad, una coacción absoluta de tu libertad, pero tu esposa, tus padres, tus hijos no tienen cariño, falta intimidad, no les vas a recoger al colegio. Es decir, la prisión la están pagando los dos, ¿no? Entonces el sufrimiento es doble. Y es muy sensible, pero hay que captarlo. Hay que estar dentro para verlo y para captarlo. Con todo y con eso, la única esperanza que tienes dentro es salir, ¿no? Se cuentan los días, unos más, otros menos, con el fin de salir de la cárcel. Pero bueno, a mí personalmente sí me produjo un punto de inflexión, ¿no? Me produjo un punto de inflexión muy intelectual. Eso quiero hacer hincapié en que mi primer acercamiento, mi primer regreso, ¿no? Porque no es acercamiento, yo he sido siempre un católico por bautismo y por confirmación y por matrimonio, pero realizo un acercamiento muy intelectual a Jesucristo, ¿no? Es decir, las Escrituras son verdad y estos hechos son reales y los vivimos día a día, ¿no? Pero es meramente intelectual. Yo no tengo la sensación de estar en plenitud, ¿no? de tener una tranquilidad espiritual que con el tiempo fui ganando. Pasan los 3 años, la verdad es que he sido maltratado por la Fiscalía, por esos delitos económicos que hay ahora, y no se me concedieron muchos beneficios penitenciarios, los tuve que luchar hasta el final, y bueno, pero no hay día que no pase, ¿no? Como dice el clásico, y al final te ves en libertad. ¿Qué sucede cuando estás en libertad? Pues que ahí pasa lo que a todo el mundo. Sales de prisión, te ha dejado tu esposa, te han dejado tus hijos, con la crisis tus negocios han desaparecido, no tienes nada, llegas a casa y tienes cortada la luz, el teléfono y el agua, y solo, gracias a Dios, en mi caso, tengo unos maravillosos hermanos que se centran en ayudarme en lo que pueden. Dada la situación en la que se encontraba el país en aquellas épocas, dentro de lo que pueden, pues oye, mi hermana me va a recoger y me trae los permisos, me hace compras de comida,
pero mi situación es peor que cero, porque con la crisis y el tipo de empresas y negocios que yo tenía, es una situación muy, muy mala, ¿no? Y no sé qué hacer. En ese momento lo que se me ocurre, estando ya en libertad, es llamar a alguno de los amigos con los que habíamos generado riqueza anteriormente. Y me encuentro con la terrible respuesta que yo nunca había dicho a las personas que habían entrado en prisión, porque sé que es un lastre que luego tienes que sacar adelante, ¿no? Pero no me imaginaba cómo la sociedad en general te puede dar la espalda, ¿no? Amigos íntimos que han ganado dinero contigo, que les has llegado a prosperar, te daban la espalda, ¿no? Yo me llamaba a varios amigos. No, hombre, perdona, pues mira, no he estado de viaje. La verdad, mira, está en prisión. No he vuelto a tener respuesta. Y lejos de enfadarme, lo que hice, bueno, pues voy a tratar de salir adelante. ¿Qué sucede? Que al no tener nada, además con las nuevas tecnologías, si uno introduce mi nombre en internet o en los buscadores web, lo único que sale es lo llamativo, que está en prisión, que has quebrado, es decir, ni una sola buena noticia, ¿no? Y con eso tienes que trabajar, no te queda otro remedio. Pero claro, llega un momento en que no puedes más, o sea, a mí lo que me sucede es que me encuentro absolutamente vacío. ¿Por qué? Porque yo dentro de mi estructura mental tenía hecho un esquema, tanto tienes, tanto vales. Eso es lo que tenía heredado desde que, como he dicho al principio, voy escalando, no socialmente, porque siempre socialmente hemos estado agraciados, sino económicamente, ¿no? Entonces, claro, esa ecuación que sucede, si nada tienes, nada vales, ¿no? No tengo nada, con lo cual no soy nadie. Esa es la ecuación mental que me hago sin tener conciencia de que ese no es el valor real de la vida, ¿no? Pero eso me lleva totalmente a derrumbarme, ¿no? Ahí caigo en un precipicio, en una espiral de no hacer nada, de creerme absolutamente desgraciado y de echar culpa a los demás de mi situación y no saber y no poder haber analizado anteriormente que en realidad pues el dinero era un simple instrumento para alcanzar otras cuotas, ¿no? En eso caigo en una profunda depresión, a la cual tengo que llamar a mi hermana, porque veo que llega un momento en que quiero acabar con mi vida, porque mi vida carece de sentido, porque el sentido de mi vida que yo le achacaba era la riqueza y el bienestar material, y bueno, y me dejo llevar por la circunstancia a ver si me muero solo, en un intento no voy a decir de suicidio, que tampoco es la intención, sino de no saber dónde estás. Tengo una caída por las escaleras de mi casa y trato de llamar a mi hermana, ¿no? La llamo y se desplaza rápidamente a mi casa, ya tienes una persona maravillosa, mi hermana Paz, y bueno, la digo cuál es mi situación, que no quiero nada, que no tengo deseos de vivir, ¿no? O sea, la profunda miseria, me encontraba absolutamente vacío. No tenía un espíritu al que agarrarme, ¿no? Y mi hermana Paz, que es un ángel, me dijo, pues, ¿por qué no entregas tu vida al Señor? Tengo mi hermana da pintura Cirilo, mi hermana es muy inteligente. Y yo le dije, vale, pero llama a Enrique Rojas. Enrique Rojas es un psiquiatra muy amigo mío hace muchos años, y dijo, vale, pues hacemos las dos cosas, ¿no? Porque yo sabía, Enrique ya me había, con los trastornos que te provoca el estrés del trabajo, ya me había tratado en otras ocasiones, y inmediatamente, también Enrique me fue a visitar a prisión, porque es un excelente amigo y es un excelente cristiano, ¿no? Y un excelente católico, y sabe lo que es practicar las bienaventuranzas, y estuve en la cárcel y me vinisteis a ver, ¿no? Estuvo conmigo en prisión, me regaló un rosario, me trajo libros suyos, es decir, y nada, estaba de viaje, pero enseguida me recogió. Y Enrique, que me conoce profundamente, diría yo que hasta las entrañas, ¿no? Empezó pues con los típicos tratamientos pues, farmacológicos, psicológicos que hay, y me dio un libro para leer. Me dijo, bueno, ¿te gusta la lectura? Lee este libro, que es un poco que tú conoces perfectamente, que es La caída del hijo pródigo, El regreso del hijo pródigo. Y bueno, pues lo compré y me puse a leerlo.
Fue curioso porque empecé, el libro, conoces perfectamente, es un libro que tiene un poco más de 100 y pico páginas y aparte de un maravilloso, para mí que me gusta mucho el arte, es una maravillosa descripción del cuadro de Rembrandt, ¿no? A margen de eso, lo leo la primera día, al día siguiente porque lo leí en una tarde, yo creo, en casa. Había algo que me atraía mucho el libro, pero no sabía lo que era, ¿no? No sabía lo que era y estaba dando vueltas toda la noche y digo, este libro, ¿qué cosas dice, qué cosas tiene? Volví a releerlo y me sorprendió una cosa, el libro repite más de 120 veces, él no llega a 120 páginas, la palabra alegría, que si lo sumas a la palabra amor, es la base de ese libro, alegría y amor. Y me sorprendió muchísimo, y lo volví a leer subrayándola y contándolas, efectivamente, eran más de 100 y pico veces, las veces que se nombraba alegría y amor. Claro, no es una casualidad, no es una casualidad, te digo por qué, porque yo al día siguiente, como todos los días, ya algo recuperado, bajé al pueblo de donde vivo, que vivo alejado de él, y sí, hay una iglesia muy grande, la Nuestra Señora de Cana, y fui como atraído por un imán hacia la puerta de la iglesia. Dije, bueno, a ver a qué hora hay misa. Y no, primero me fui a una pequeña parroquia, es una pequeña iglesia que tenemos en la urbanización, pero solo da misa los domingos, y no pude entrar. Tenía necesidad de rezar, tenía necesidad de mirar al Señor a la cara y hablar con Él, ¿no? Y bueno, pues me acerqué a Nuestra Señora de Cana y entré, quedé un rato orando y miré y vi las horas. Misa era verano, bueno, no había misa a primera hora, era la primera hora a las 10. Desde ese día he estado yendo a misa todos los días, todos y cada uno de los días. Poco a poco entendiéndolo más. No sé por qué, si fue mi hermana, no sé, fue el libro, pero empecé a identificar mi vida, lo erróneo de parte de mi vida, es decir, que todo, ¿no? Porque también uno en el transcurso de su vida ha hecho cosas productivas y buenas, ¿no? Pero empecé a identificar los fracasos de mi vida y lo que era más importante, el acercamiento intelectual que estaba teniendo hacia Cristo en prisión comenzó a ser un acercamiento espiritual desde el corazón. Empecé a sentir el cariño del Señor dentro de mí, ¿no? Con lo cual cada vez me era más satisfactorio entrar en la iglesia porque ya era un acercamiento de entender las Escrituras, el por qué viene, ¿no? Con todo y con ello, también pues, cuando ya estoy un poquito mejorado, pues unos amigos me invitan al campo y uno de ellos me dice, oye, tú tienes que hacer Emaús. ¿Y eso qué es? Dice, bueno, tú tienes que hacerlo. No me dijo nada más. Al poco, a los 3 o 4 semanas, me encuentro, ya empiezo a ver misas a las 8 de la mañana y para poder intentar utilizar el día y recuperarme en lo laboral, empiezo a ir a misa a las 8 menos cuarto de la mañana y me encuentro a otro amigo de toda la vida. Hombre, ¿qué tal, Javier? Ah, pues mira, encantado, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido? Pues mira, he escrito un libro, léetelo porque no te lo puedo contar todo entero, porque ha sido todo esto muy largo, hacía mucho tiempo que no le veía, ¿no? Y me dice, y digo, bueno, ¿y qué haces por aquí? Ah, pues yo estoy aquí, nada, pues ya colaboro con Emaús. Madre mía, ¿qué será esto? Yo había elegido un director espiritual porque creía que era necesario. Bueno, en la vida nunca había tenido un director espiritual, pero de esas cosas que, como te he dicho, yo no sabía por qué me estaban tocando, me invitó a acercarme a un sacerdote y hablar con él pues 1 o 2 o 3 veces por la semana y me enteré que eso era un director espiritual, ¿no? Y entonces dije, ah, pues mira, va a haber un curso ahora. Hice un retiro de Emaús, que la verdad es que, como supongo que conocéis, es una explosión de conocimiento del Espíritu Santo y una explosión de sensaciones de placidez y de pertenencia al Señor, ¿no? Y sigo colaborando con ellos y fundamentalmente ahora todo mi círculo es un círculo virtuoso de gente cercana al Señor, ¿no? Al margen de la gente de Emaús, con otras muchas personas con las que me veo. Y lo que me he dado cuenta es que de todos mis amigos, de todo mi pasado,
de todos aquellos que han trabajado conmigo, aquellos que en una u otra medida se encuentran cerca del Señor son los que no me han abandonado. Aquellos que comparto con ellos visiones espirituales o comparto con ellos pues la lectura de las Escrituras, son los que no se han olvidado de mí. Es decir, estadísticamente, de todas las personas que han trabajado conmigo, con las que he dado muchos de ellos trabajo, con los que no quiero decir que haya sido un benefactor eterno de personas, ¿no? Pero bueno, algunas sí se han beneficiado de mi posición en la vida, ¿no? Pero de todos ellos, los que me han dado las gracias y están a mi lado, todos ellos, es gente que todos los domingos, incluso todos los días, o nos vemos en misa, o nos acompañamos, o sabemos que estamos cerca del Señor, ¿no? Actualmente, pues actualmente, al final de aquello, pues hablando, me dijeron, oye, ¿por qué no escribes un poco? ¿Has tenido una vida, macho? O sea, me dicen, ¿has tenido? Digo, bueno, pues yo, si miro para atrás, la considero, hombre, si quitas el paréntesis de la prisión, que no te creas que es muy extraño, porque ahora mismo porque el Código Penal se ha introducido mucho en las leyes mercantiles, hay muchísimos empresarios en prisión, os podéis imaginar cuántos, excepto ese paréntesis, pues es una vida normal de un ejecutivo, de un empresario que ha tenido sus altos y sus bajos y que ha salido más o menos bien adelante, ¿no? Bueno, tampoco ha sido, dicen ellos. Y me decidí a escribirlo en un libro que fue presentado en diciembre y que por ahí anda avanzando, ¿no? Y ahora lo que digo es pues bueno, a seguir trabajando. He conseguido reconstruir un poco mi vida laboral y a seguir disfrutando de este conocimiento de la palabra. A eso me dedico.